Muy buenas, profesor, compañeros. Mi nombre es Juan Pablo Fonseca Ebrat. El día de hoy les traigo la explicación de un ejercicio propuesto de ciclo de Rankine para la asignatura de Termodinámica 1. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Para el ciclo mostrado en la figura, cuyo flujo de trabajo es agua, determine la potencia entregada por la turbina. Considere la turbina y las bombas con eficiencia diabática del 100%. Aquí podemos ver la gráfica. Ok, lo que podemos ir analizando es que el fluido sale de la caldera a altas temperaturas, con una alta presión, ingresa a la turbina, produce una potencia y sale de esta por 3 salidas, cada una de ellas a una presión diferente. Una de estas salidas va directamente al condensador, otra de estas salidas pasa a un mezclador, al igual que la otra salida que también pasa a un mezclador. El ciclo se completa cuando del condensador el fluido pasa al mezclador B, la sustancia mezclada pasa a la bomba 2, aumenta su potencia y pasa al mezclador A, donde se junta con otra parte del fluido, pasa hacia la bomba en 1 y reinicia el ciclo hacia la caldera. Del mismo modo podemos ir analizando las características de cada uno de los elementos ingenieriles, como por ejemplo en la caldera, que sabemos que maneja una presión constante a la entrada y a la salida. Luego viendo la turbina, que sabemos que es isentrópica, maneja la misma entropía en la entrada y en las salidas. Luego también el condensador, que el condensador también maneja presiones constantes. Las bombas también son isentrópicas. Y de esta misma forma podemos ir analizando cada una de las propiedades en los estados, que los estados no son más que los puntos de conexiones entre cada uno de los elementos del ciclo. El paso siguiente a realizar, dado que nos piden determinar la potencia producida por la turbina, es analizar el balance de energía para esta misma. Como nos dice que en la turbina es 100% diabática, eso quiere decir que no va a haber transferencia de calor en la turbina. Del mismo modo, no va a haber ningún tipo de energía ni potencial ni cinética, lo que quiere decir que solamente vamos a tener la potencia relacionada con el flujo másico multiplicado por la entalpía. De este modo, donde la potencia producida por la turbina será igual al flujo másico en la entrada de la turbina multiplicado por la entalpía en esta misma entrada, menos el flujo másico de cada una de las salidas multiplicado por la entalpía de cada una de las salidas. Entonces, para cada uno de los puntos de conexión, debemos de ir analizando las características como la presión, la temperatura, la entalpía específica, la entropía específica y, en dado el caso, la calidad. Hallamos la entalpía para posteriormente analizar el balance de energía y así calcular la potencia del ciclo. ¿Cómo calculamos las entalpías? Dependiendo del estado en el que estemos tratando, su presión y su temperatura, o en este caso la entropía, analizamos la fase de esa sustancia, nos dirigimos hacia la tabla de dicha sustancia y calculamos el valor de la entalpía. Ok, como inicialmente teníamos los valores del flujo másico en la entrada de la turbina, además de la presión y la temperatura, y ya habiendo relacionado los valores entálpicos en la tabla para cada estado, entonces podemos determinar el flujo másico para la salida de la turbina, el cual, por medio de la ecuación de balance de energía para el volumen de control en el mezclador A, obtenemos que es de 0.6 kilogramos por segundo. Ahora bien, teniendo los valores del flujo másico en la entrada de la turbina y el flujo másico en una de las salidas de la turbina M3 y M4, procedemos a hacer el análisis del volumen de control en el mezclador B. Hacemos la ecuación de balance de energía y de esta forma obtenemos el valor del flujo másico en el estado 5, que es igual a 0.67 kilogramos por segundo. Analizando la ecuación de balance de masa en la turbina, sabemos que el flujo másico de entrada será igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida. De este modo obtenemos el flujo másico en 6, que será de 6.23 kilogramos por segundo,
Y ya tendríamos todos los valores para aplicar la ecuación de balance de energía en la turbina y así obtener la potencia. Entonces reemplazamos los valores de las entalpías y de los flujos máxicos en esta ecuación de balance de energía en la turbina y de este modo obtenemos la potencia, que es igual a 9420.8 kJ sobre segundo, lo que podemos traducir en kilovatios. Pero en este caso tenemos el enunciado que nos dice que consideremos una planta de termoeléctrica de vapor de agua que opera en un ciclo Rankine ideal con recalentamiento. La planta mantiene la caldera a 7000 kPa, la sesión de recalentamiento a 800 kPa y el condensador a 10 kPa. La calidad del vapor húmedo de la salida de ambas turbinas es del 93%. Determine la temperatura a la entrada de cada turbina y la eficiencia térmica del ciclo. Ok, inicialmente empezamos analizando el estado 6. La conexión entre la salida de la turbina de baja presión y el condensador, que nos dice que tenemos una fase de vapor húmedo con una presión de 10 kPa y una calidad del 93%, que se traduce en 0.93. Para el cálculo de la entropía, encontramos primero en la tabla A5 de vapor de agua, tabla de presiones, la entropía de líquido saturado a 10 kPa y la entropía de vapor húmedo a 10 kPa. Con la fórmula de que la entropía en el estado 6 es igual a la entropía de líquido saturado más la calidad por la entropía de vapor húmedo, obtenemos una entropía de 7.6238 kJ por kilogramo por kilopascal. Del mismo modo también encontramos la entalpía con la misma fórmula y obtenemos un valor de 2416.46 kJ por kilogramo. Entonces luego analizamos el estado 5, que es la entrada de la turbina de baja presión. Sabemos que es una fase de vapor sobrecalentado y como la turbina es isentrópica tendrá la misma entropía que en el estado 6, de 7.6238, a la presión de 800 kPa, que se traduce también en 0.8 megapascales. Entonces con esa presión y esa entropía vamos a la tabla A6 de vapor sobrecalentado de agua y calculamos los valores de la temperatura y de la entalpía para esa fase en ese estado 5. Bien, lo mismo que hicimos en el estado 6, en el estado 5 lo vamos a hacer para el estado 4 y el estado 3. Sabemos que en el estado 4 tenemos una presión de 800 kPa con una calidad del 93%. Entonces en la tabla 5 conseguimos los valores de entropía de líquido saturado y de entropía de vapor húmedo y para el mismo modo para la entalpía y obtenemos los valores. Para la entrada de la turbina de alta presión, sabemos que la turbina funciona de una forma isentrópica a la presión de 7000 kPa, entonces con esa entropía y esa presión de 7000 kPa, 7 megapascales, encontramos lo que es la temperatura de 374.58 grados centígrados y una entalpía de 3086.85 kJ sobre kilogramos. Ok, luego pasamos al análisis del estado 1, que sabemos que tenemos una fase de líquido saturado a la salida del condensador con una presión de 10 kilopascales, ya que el condensador maneja una presión constante. Entonces, como es líquido saturado, esa entalpía será igual a la entalpía de líquido saturado a 10 kilopascales, a lo mismo que el volumen específico, será el volumen específico de líquido saturado de esos 10 kilopascales, los valores que tenemos en este caso. Para calcular el valor de la entalpía 2, hacemos una ecuación de balance de energía para la bomba y obtenemos que la ecuación que la entalpía 2 menos la entalpía 1 es igual al volumen específico 1 multiplicado por la diferencia de presiones 2 y 1. En este caso el valor de la entalpía 2 nos da de 198.8699 kJ sobre kilogramos. Ok, para calcular el valor de la eficiencia energética del ciclo tenemos que hallar primero los valores de los calores específicos de entrada y de salida, para luego posteriormente encontrar el valor del trabajo específico neto, que sería igual al calor de entrada menos el calor de salida. El valor del trabajo neto sería de 1342.31 kJ por kilogramos. De esta manera aplicamos la ecuación para el cálculo de la eficiencia térmica del ciclo, que es igual al cociente entre el trabajo neto sobre el calor de entrada, que es igual al 0.376, que se traduce en un 37.6% de eficiencia térmica de este ciclo de Rankine de recalentamiento.